nuevo unboxing. Hola Techs, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traemos un nuevo producto y lo mejor de todo es que es de la manzanita. Viene directamente desde iShop y pues vamos a hacer el unboxing. Pues bien, aquí ya tenemos una caja misteriosa. Pareciera que en esta cajota viene un iPad o una iMac, pero no. Lo que viene dentro es otro dispositivo, así que veamos qué es lo que contiene. Bien, vamos a abrirla. Como les había comentado, este producto lo compré en iShop Mixup de aquí de México, y la verdad es que pues bueno, llegó en el tiempo que me prometieron entregármelo, pero cuando recién comenzó la venta tardaba casi hasta 4 meses por llegar. Pero bien, aquí ya lo tenemos. Pues bien, el nuevo dispositivo que vamos a abrir el día de hoy es el Apple Watch SE, que por las siglas podría decirse que es el Special Edition. Sin embargo, Apple únicamente lo tiene como Apple Watch SE. Bien, viene muy bien cubierto. Viene con un papelito, quiero pensar que de la persona de la compañía, y nada más. Vamos a dejarlo aquí. Es una cajotota para este dispositivo tan pequeño, pero bueno. Aquí ya lo tenemos. Y vamos a comenzar con el unboxing. Viene en este empaque que la verdad para ustedes posiblemente, o bueno, a mí me gusta mucho este tipo de empaques, porque puedes hacer esto. Ahorita les voy a enseñar. Puedes hacer esto. Como en otros videos se los he dicho, esto es muy relajante. Coméntenme, ¿ustedes les ha de encantar también hacer este tipo de cosas? A mí también, y mucho. Listo, aquí ya tenemos el Apple Watch SE. Pues bien, este dispositivo lo pedí en color rosa arena y con una correa deportiva del mismo color, ya que la persona que me dio la oportunidad de traerles este unboxing al canal, pues es una mujer. Entonces es por eso que yo le pedí el dispositivo de 40 milímetros, que es el rosa arena, pero es el Apple Watch SE. Pues bien, ya dicho todo esto, pues vamos a comenzar con el unboxing, con el relajante unboxing. Como todos los dispositivos, casi todos los dispositivos de Apple traen aquí su pestañita para solo jalar y abrirlo, que es lo mejor, lo más emocionante. En el iPad 8 no vino eso, pero bueno, en este sí viene. Veamos. Wow. Qué emocionante es esto. Siempre al abrir los dispositivos de Apple te causan una sensación de emoción debido al tipo de dispositivos que son. Y esto aquí se los dejo para su gusto. Pues bien, aquí ya lo tenemos. Abrimos esto. Ya anteriormente, en un video anterior, ya habíamos hecho el unboxing del Apple Watch Serie 6. Si lo quieren ver, se los dejo por aquí. O sea que ya esto ya no es tan nuevo para mí, pero siempre un dispositivo nuevo es muy emocionante. Lo abrimos por aquí y listo. Como los Apple Watch vienen de la misma forma, con este tipo de cartoncito por dentro. Y aquí está la cajita del Apple Watch. Y aquí se encuentra la correa. Primero veamos
el Apple Watch. Se abre súper facilísimo. Por esta parte de enfrente pues viene lo que es la cajita. Por un lado viene el tamaño del reloj y el tipo. Y pues bien, aquí ya lo tenemos. Viene en este pequeño empaque. Aquí se los pongo. Y vamos a abrirlo. Como les había dicho, el modelo es de 40 milímetros. Y es este. Este modelo no cuenta lo que es con la aplicación de medición de oxígeno en la sangre. Esa es una de las diferencias que tiene con el Serie 6. Pero para una mujer la verdad es que está hermoso esta cajita, este Apple Watch. Pues bien, aquí tenemos y como siempre pues vienen los instructivos, una guía rápida y demás papelillos que nadie lee y nada más. Por aquí viene el cargador o el cable con el cual tú puedes conectar tu cajita, tu cargador, ya que como ustedes ya saben, Apple eliminó los cargadores en los Apple Watch y en los iPhone. Entonces solo viene el cable de inducción para que tú puedas conectar tu cuadrito. Este sí es USB, el normal que todos conocemos, no es USB-C. Y pues bueno, ha de medir cerca de medio metro, un poquito menos de un metro. Y pues nada más, en la caja ya no tiene nada más. Vamos a abrir la correa. La correa viene de igual forma con un abre fácil. Vamos a hacerlo por esta parte. Oh rayos, esta vez no abrió tan fácil. Listo. Y pues bien, en la cajita únicamente viene el color de la correa, un papelillo, la verdad es que no sé qué dice, pero nada importante. Y viene de esta forma. Vamos a quitarlo. En la cajita de la correa cabe mencionar que por esta parte o la parte de arriba, que es la que yo acabo de quitar, es talla mediana y grande, y aquí abajo te incluye la que puedes usar para las tallas chica y mediana. Pero bueno, yo ocuparé la grande. Vamos a ponérselo. La verdad es que es un reloj muy bonito para si se quieren lucir con su chica, con su novia. Un regalo de Navidad como estos les encantará. Y pues bien, aquí ya lo tenemos. Claro que aquí, o sea, si yo me lo mido, me va a quedar a mí muy pequeño, ya que es una caja pequeña. Sin embargo, para una mujer queda muy bonito. Y bien, pues aquí tenemos el Apple Watch para que vean una pequeña diferencia. Este es el tamaño de 44 milímetros y este es el de 40 milímetros. Por la parte del lado de donde viene la rosquita, por este lado, son completamente iguales, únicamente lo que cambia es el tamaño. Por este lado de los micrófonos, de la misma forma, viene con los micrófonos y pues en la misma posición. Y otra de las diferencias que pues van a poder encontrar entre el SE y el Serie 6 es que pues no trae los sensores para medir la cantidad de oxígeno en la sangre, y únicamente trae los sensores que todos ya conocemos. Pero sí se nota la diferencia. Pues bien, en cuanto a características o diferencias de su predecesor, el Serie 3, este Apple Watch viene un poquito más grande. De hecho, la pantalla es un 30% más grande que el Serie 3. No cuenta con la aplicación de oxígeno en la sangre, pero sí cuenta con notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja. Cuenta con detección de caídas, brújula. De la misma forma también cuenta con un altímetro siempre activo. Con la diferencia con el Serie 3 es que el altímetro del Serie 3 no está activo siempre,
pero con este y el Serie 6 siempre va a estar activo. La pantalla de este Apple Watch sigue siendo una retina. El modelo que tenemos aquí es el modelo de aluminio 100% reciclado, que según Apple está 100% reciclado de los iPhone. Este modelo en específico de Apple Watch viene en colores plata, gris espacial y color oro, que es el que tenemos aquí. Es importante mencionar que este dispositivo cuenta con el chip S5 de doble núcleo, lo cual te permitirá una excelente fluidez en todas sus aplicaciones y actualizaciones. Y pues bien, hasta aquí el video del unboxing del Apple Watch SE. La verdad es que es un gran dispositivo. El modelo que tengo yo aquí para una mujer es excelente. Es un muy buen regalo para Navidad. Esperen una comparativa con el Apple Watch Serie 6 y el Serie 3 para ver las diferencias o qué tan diferentes son. Pues bien, cuídense mucho. Siempre pásenla súper chido. Bye.